Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Joel Núñez Torres y el día de hoy vamos a hablar una clase más sobre otro tejido importante que es el tejido conjuntivo. La vez pasada y en el video anterior ya hemos visto sobre el tejido epitelial, ahora vamos a hablar sobre el tejido conjuntivo. Y como es costumbre, vamos a hablar como punto número uno a las características. ¿Qué características presenta el tejido conjuntivo? Son principalmente dos. Como primer punto, la cantidad de células. El tejido conjuntivo presenta escasas células y mayor sustancia intercelular. O también lo que se le conoce como matriz. Y como segundo punto, si es avascular o vascular. Es vascular, es decir, presenta vasos sanguíneos y además es inervada. Es decir, está conformado o presenta nervios. Bien, ya tenemos las características. Ahora, como punto número 2, vamos a ver a las variedades de tejido conjuntivo. Empezando con la letra A, al tejido propiamente dicho. Que se clasifica en dos. Tenemos al tejido propiamente dicho, que se clasifica en dos. El tejido laxo ¿Qué presenta el tejido laxo? El tejido laxo presenta menos fibras y más células. Punto número 2, tenemos al tejido laxo y tejido denso. Que es el que presenta más fibras y menos células. Como el tipo epitelial, también el tejido epitelial es inversamente proporcional. Si aquí es menos, aquí es más. Si aquí es más, aquí es menos. Es inversamente proporcional. Bien, ya tenemos el tejido propiamente dicho. Un punto importante. El tejido laxo lo encontramos en las epidermis superficiales. Ya vamos a ver después por qué es superficiales, porque también hay internas. Y el tejido denso, hay dos tipos. Tenemos tenemos al tejido, son dos clasificaciones aparte del denso, que es el tejido modelado ¿Qué es lo que presenta el tejido modelado? Pues presenta fibras en orden o siguen un patrón. ¿Y cómo lo podemos representar? Así. Se dan cuenta que todos siguen un patrón, siempre hacia abajo, y también pueden variar su forma, obviamente, puede ser hacia arriba o a cualquier lado, pero siempre, por decir, paralelas o en orden. Y también tenemos el tejido no modelado y el modelado.
o tejido denso. Y aquí ya pues sería lo contrario. Si arriba son fibras en orden, aquí sería fibras en desorden. ¿Y cómo sería su representación? Si en el modelado todos siguen un patrón y son paralelas, aquí pues sería todo lo contrario. Habría fibras que se cruzarían entre sí, ya que están en desorden. Esas son dos clasificaciones del tejido denso. Por cierto, el tejido modelado, que son las fibras en orden, lo podemos encontrar en tendones, músculos, etc. Y el tejido no modelado o fibras en desorden lo podemos encontrar a lo contrario de esto: epidermis, internas. Bien, y ya vimos el tejido propiamente dicho, y como letra B, tejidos especializados. Es decir, que cumplen ya otra función muy aparte. Tenemos al tejido sanguíneo, tenemos al tejido óseo, entre otros. Tejido sanguíneo, óseo. Y ahí sería pues el tejido conjuntivo, que serían las características: escasas células, mayor sustancia intercelular, es vascular, presenta vasos sanguíneos, es inervado, presenta nervios. La variedad es propiamente dicho laxo y denso, menos fibras y más células, el denso más fibras y menos células, y el denso dos clasificaciones: modelado, fibras en orden; no modelado, fibras en desorden. Modelado encontramos en tendones, músculos, y el no modelado en epidermis internos. Y otros tejidos especializados como el tejido sanguíneo, el tejido óseo, entre otros. Ahora vamos a ver las funciones que cumplen el tejido conjuntivo. Bien, ahora como punto número 3 vamos a ver sobre las funciones. Funciones que cumple el tejido conjuntivo. Cumple funciones como de sostén y relleno, de almacenamiento, de transporte, y principalmente de defensa. Y ahí es donde actúan los leucocitos. Y ahora vamos a ver los componentes. Último punto, componentes. Que tiene principalmente dos, que son las células y por aquí vamos a ver a la sustancia amorfa. Bien, continuando con los componentes del tejido conjuntivo, se clasifican en células y sustancia intercelular. Las células son 7. Empezamos con la célula madre, que su función es originar a las demás células. Los fibroblastos, que se encargan de secretar a los componentes de la matriz. El adipocito se encarga de almacenar grasa, o también como lo conocemos como triglicéridos.
El pericito se encarga de rodear al capilar que se encuentra en los vasos sanguíneos. El macrófago, que se encarga de fagocitar bacterias. Mastocito y plasmocito. El mastocito se encarga de... El plasmocito secreta dos sustancias muy importantes: la histamina y la heparina. La heparina es un anticoagulante y la histamina favorece o ayuda a los procesos inmunológicos o alérgicos. Y el plasmocito aquí es este es el mastocito y el otro es el plasmocito. Este es el mastocito, que se encarga de secretar histamina, que es para los procesos inmunológicos o alérgicos, y la heparina, que se encarga de, o que es un anticoagulante. Y el plasmocito es el que se encarga de secretar anticuerpos. Las fibras se clasifican en tres: fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Las colágenas brindan soporte. Las elásticas, como su bien nombre lo indica, brindan flexibilidad. Las reticulares brindan soporte y protección. Y la sustancia amorfa es un caloide. Es el conjunto de varias sustancias, como por ejemplo al ácido hialurónico. Ahora vamos a hacer una pequeña esquematización de las partes de las células, las 7 que son. Bien, y para finalizar, pues aquí tenemos una pequeña representación de lo que es el tejido conjuntivo. Como ven, se entrelaza, quiere decir que es un tejido denso y más específico, no modelado, ya que presenta fibras en desorden. Tenemos número 1 la célula madre, origina nuevas células. Número 2 al fibroblasto, secreta los componentes de la matriz. Como 3 al adipocito, almacena grasas. 4 el pericito rodea al capilar, lo de rojo es un capilar y este es el pericito. 5 el macrófago, que fagocita bacterias. 6 el plasmocito, secreta anticuerpos. Y 7 secreta histamina y heparina. La sustancia intercelular, ya lo hemos visto: fibras colágenas, soporte, elásticas, flexibilidad, reticulares, soporte y protección. Y la sustancia amorfa, que es un caloide, como por ejemplo el ácido hialurónico. Muchas gracias por llegar hasta acá, dale me gusta, suscríbete y muchas gracias por tu atención. Y nos veremos en otro video con otro tipo de tejido y otra clase de la anatomía humana. Gracias.